Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí que el lugar en que habitamos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permite que vayamos al Jordán, que tomemos de allí cada uno un tronco, y que nos hagamos allí un lugar donde podamos habitar. Él dijo: Vayan. Luego uno dijo: Por favor, dígnate venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Entonces fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron los árboles, pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha al agua, y dio voces diciendo: ¡Ay, Señor mío, era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Le mostró el lugar, y él cortó un palo, lo echó allí e hizo frotar el hierro. Entonces dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y tomó consejo con sus servidores diciendo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: Guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón del rey de Siria se perturbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó: ¿No me declararán ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces respondió uno de sus servidores: Ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Entonces él dijo: Vayan, miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo: He aquí, está en Dotán. Y el rey envió allá gente de a caballos, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Luego Eliseo les dijo: Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré a donde está el hombre que buscan. Entonces los guió a Samaria, y sucedió que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. El Señor abrió sus ojos y miraron, y he aquí que se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Él le respondió: No los mates. ¿Mataría a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y se vuelvan a su señor. Entonces les hizo un gran banquete, y cuando habían comido y bebido, los dejó ir, y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de Siria no volvieron a hacer incursiones en la tierra de Israel. Aconteció después de esto que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y he aquí que mientras la tenía sitiada, había mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 880 gramos de plata, y un kilo de estiércol de paloma por 50 gramos de plata. Sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer gritó diciendo: Socórreme, oh mi señor el rey. Él dijo: Si no te socorre el Señor, ¿de dónde te he de socorrer yo? ¿De la era o del lagar? El rey añadió: ¿Qué quieres? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Entrega a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella: Entrega a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras y pasaba así por el muro.
Entonces el pueblo miró, y aquí que debajo llevaba cilicio sobre su cuerpo. Luego dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy en su lugar. Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él, cuando el rey envió a uno de sus hombres. Pero antes que el mensajero llegara a él, Eliseo dijo a los ancianos: ¿Ven cómo este hombre, este hijo de homicida, envía para que me quiten la cabeza? Miren pues, y cuando llegue el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Mientras él estaba hablando con ellos, he aquí que el mensajero descendía hacia él y dijo: Ciertamente este mal proviene del Señor. ¿Qué puedo aún esperar del Señor? Segunda de Reyes, capítulo 7. Entonces Eliseo dijo: Oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: Mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata. El comandante, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo: He aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y él dijo: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿Para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos: entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí, y si nos quedamos aquí también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos concede la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y ropa, y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, también de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: Fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie, ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados, y las tiendas estaban intactas. Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: Yo les diré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo, diciendo: Cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces intervino uno de sus servidores y dijo: Que se tomen 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. A los que quedan les sucederá como a toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. Les sucederá como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y mandemos a ver. Tomaron pues 2 carros tirados por caballos, y el rey envió mensajeros tras el ejército de los sirios, diciendo: Vayan y vean. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de prendas de vestir y equipo que los sirios habían arrojado en su apresuramiento. Los mensajeros volvieron e informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y sucedió que se vendían 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata, conforme a la palabra del Señor. El rey puso a cargo de la puerta de la ciudad a aquel comandante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo
atropelló junto a la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a él. Sucedió pues tal como el hombre de Dios había hablado al rey, diciendo: Mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de cebada por 11 gramos de plata, y 1,5 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata. Aquel comandante había respondido al hombre de Dios y había dicho: He aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y Eliseo le había dicho: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así le ocurrió, porque el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. Segunda de Reyes, capítulo 8. Eliseo habló a aquella mujer a cuyo hijo había hecho revivir, diciendo: Levántate, tú con toda tu familia, y ve a residir donde puedas, pues el Señor ha llamado al hambre y vendrá sobre la tierra durante 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como le dijo el hombre de Dios. Ella con su familia partió y se fue a residir en la tierra de los filisteos durante 7 años. Y sucedió que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a clamar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, el criado del hombre de Dios, y le decía: Cuéntame, por favor, todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había hecho revivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho revivir vino para clamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Gehazi dijo: Oh, mi señor el rey, esta es la mujer y este es su hijo a quien Eliseo hizo revivir. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un funcionario diciendo: Haz que le sean devueltas todas las cosas que eran suyas y todos los productos del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Después Eliseo fue a Damasco, y como Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, le informaron diciendo: El hombre de Dios ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael: Toma contigo un presente y ve al encuentro del hombre de Dios. Consulta al Señor por medio de él y pregunta: ¿Sanaré de esta enfermedad? Hazael tomó consigo un presente de todo lo mejor de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Cuando llegó, se detuvo delante de él y dijo: Ben-Hadad, tu hijo, rey de Siria, me ha enviado para preguntarte: ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le respondió: Ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que de cierto morirá. Entonces el hombre de Dios se puso de pie y miró fijamente a Hazael hasta avergonzarlo, y el hombre de Dios lloró. Hazael le preguntó: ¿Por qué llora mi señor? Él le respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Prenderás fuego a sus fortificaciones, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres encintas. Hazael dijo: ¿Qué es tu siervo sino un perro para que haga semejante cosa? Entonces Eliseo respondió: El Señor me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Hazael se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le preguntó: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: Me dijo que ciertamente sanarás. Pero al día siguiente tomó un paño, lo empapó en agua y lo extendió sobre la cara de Ben-Hadad, y éste murió, y Hazael reinó en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a una hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a su siervo David, porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente. En sus días, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces Joram fue a Zair con todos sus carros, y sucedió que, levantándose de noche, atacó a los edomitas
que los habían cercado a él y a los jefes de los carros, pero el pueblo huyó a sus moradas. Así se rebeló Edom contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo también Libna se rebeló contra su dominio. Los demás hechos de Joram y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Joram reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Él anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque había emparentado con la casa de Acab. Ocosías, con Joram, hijo de Acab, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, y el rey de Joram volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le habían ocasionado los sirios en Ramot cuando combatía con Hazael, rey de Siria. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque éste estaba enfermo.